Vamos a tratar hoy un tema que en principio parece que no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que hablamos ayer con Escolar y con el debate que se generó ayer sobre política, democracia y sociedad. Y no os voy a negar que cuando el Consejo me llamó para formar parte de estas jornadas y vi un poco el plantel de gente que estaba invitada, la primera sorprendida fui yo, porque no eran unas jornadas de arte, no eran unas jornadas vinculadas al arte contemporáneo, y dije yo, bueno, pues, ¿qué pinto entre tanto analista político y analista social? La duda la mantuvo mi cerebro muy poquito tiempo, porque rápidamente vi que efectivamente que había una relación directa y es lo que voy a intentar explicaros hoy, y es que los museos tienen una función muy diferente, o otra función, podríamos decir, diferente a la que habitualmente asignamos a esos espacios. Por eso y para vuestra tranquilidad, aunque en el programa parecía algo así como arte y creatividad, no he traído ni tijeras, ni pegamentos, ni pinturas, no vamos a hacer ningún taller de manualidades. Vamos a hablar de algo aparentemente rimbombante, pero luego veremos que no lo es, que es lo que tenéis en pantalla, que es el arte como herramienta de integración social. El arte como un elemento que nos permite hablar de todo lo que hablamos ayer. Desde el arte podemos hablar de democracia, podemos hablar de sociedad, podemos hablar de política, podemos hablar de redes sociales. Es decir, el arte va a ser una herramienta desde la cual analicemos, pensemos, reflexionemos, critiquemos, y eso es lo que realmente nos tiene que interesar hoy. No esa parte historicista del arte, sino esa parte social que vamos a analizar a través de diferentes ejemplos. Voy a bajar un poco a la luz porque va a haber bastantes imágenes y lo importante no es que me veáis a mí, sino que veáis las imágenes de la pantalla. Hay un elemento que es importante en todo lo que os voy a contar, y es que intentemos cambiar un poco la visión que tenemos de los museos. Yo no voy a hacer una encuesta aquí sobre qué opináis de los museos, cada uno tendrá una opinión muy particular, pero sí que creo que si en esos momentos saliese a la calle, bueno, un poquito más tarde, porque por ahora no hay casi nadie por la calle, ¿no? Pero si un poquito más tarde saltásemos a la calle y preguntásemos a la gente qué es para vosotros un museo o para qué sirve ese museo, la mayor parte de la gente, bueno, habría una gran mayoría que nos diría que para realmente nada, los museos no sirven para nada. De hecho, el hachazo y los recortes culturales que han sufrido y que estamos sufriendo todas las instituciones culturales en esta comunidad y en el resto de comunidades, a poca gente le han importado, es decir, la gente no ha salido apenas a la calle a protestar por eso, y eso es una evidencia social de que a la gente le importa bastante poco que se cierren los museos y los centros de arte. La gente diría, me importa poco, o habría otra parte importante de gente que diría, bueno, pues me viene bien para mi tiempo de ocio, ¿no? Para cubrir esos momentos de sábado en que me aburro o de domingo en que me aburro, o esos sábados por la tarde en los que llueve y no sé muy bien qué hacer. Pero esa sería la inmensa respuesta, y es una respuesta que hoy vamos a ver, puede ser real, pero también tiene una parte enorme de equivocación. Ayer hablamos mucho de prensa. Os he traído un artículo que refleja muy bien lo que yo siento ante lo que está ocurriendo en gran parte de los museos. Os la voy a leer, no es un artículo muy largo, y luego veremos por qué esta es una realidad que tiene mucho que ver con lo que la gente piensa de los museos. El artículo es un artículo que salió en El País hace tiempo, que yo leí igual hay gente que lo leyó online, yo lo leí en papel. Yo soy, según Escolar, un tiburón, no un delfín. Y tiene un título muy claro y muy elocuente. Es un artículo de Rodríguez Rivero, no sé si le seguís o habéis leído cosas de él, y el título del artículo es Cabreo en el museo. Lo leo literalmente. Los británicos, tan aficionados a acuñar rápidamente un nombre para cualquier nueva situación, lo llaman Gallery Rage, que podría traducirse como furia museística. Seguro que lo conocen. Se trata de un trastorno que afecta a los asistentes a las exposiciones que programan los grandes museos y que se caracteriza por el intenso disgusto que experimentan al constatar que su visita se ve radicalmente entorpecida por el elevado número de personas que se agolpan en las salas. Últimamente lo he padecido con motivo de las exposiciones de Rubens en el Prado, de Claude Monet en el Grand Palais y de Gauguin en exposiciones en
esta última exposición en la Tate de Londres. A la primera, y por cercanía, pude acudir 2 o 3 veces, lo que me permitió hacerme una idea. En las 2 últimas, y pese a haber adquirido la entrada con antelación y tener hora asignada, lo único que pude hacer mientras forzaba las cervicales intentando hacerme un hueco fue constatar que mi umbral de tolerancia a la frustración se desploma con los años. Hace ya tiempo que la muchedumbre, aquel fenómeno de la modernidad diseccionado por Ortega con indisimulada aprensión elitista, ha llegado a los museos. Entre nosotros, el hambre colectiva de arte se manifestó espectacularmente a partir de los 80, coincidiendo con el celebrado himeneo de los primeros gobiernos socialistas con la alta cultura. Fue la época en que, al tiempo que los intelectuales se reconciliaban con el fútbol y el pueblo accedía masivamente a los museos, estimulado por la incorporación del país al circuito internacional de las grandes exposiciones, nuestra burguesía patricia descubría simultáneamente la alta cocina, la ópera y la nueva narrativa. Recuerdo, entre otros hitos significativos de la voracidad artística, la antológica de Dalí en el 83, organizada, hoy sería imposible, pero en aquellos momentos organizada por el Ministerio de Cultura de Solana y por la Generalitat de Pujol, la exposición de Monet en el 86 en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo, la Babilónica de Velázquez en el 90 en el Prado o la de Goya en el 96, también en el Prado. La furia de museos, o Gallery Rage, es sin duda uno de los efectos colaterales del acceso democrático y masivo a la cultura en la época del esplendor global de la industria del entretenimiento. Los grandes museos también se esfuerzan a su manera en ofrecer contenidos novedosos, lo que les reporta beneficios antes impensables: entradas, catálogos, reproducciones, merchandising. Claro que muchos de ellos, fundados en épocas anteriores a que se manifestara el orteguiano hecho de la aglomeración, resultan ámbitos no muy adecuados para la expectación que producen sus faraónicas ofertas. El asunto de la furia de los museos ha vuelto a suscitarse en Reino Unido con motivo de una exposición que, según las previsiones, pulverizará los récords. 6 meses antes de la inauguración, 6 meses antes, insisto, la National Gallery ha comenzado a vender entradas. Adultos, 16 libras, unos 19 euros más o menos, para la exposición Leonardo da Vinci, el pintor de la corte de Milán, que exhibirá pinturas y dibujos de la época en que el artista del Renacimiento y hoy icono pop trabajó para Ludovico Sforza. La expectación es tan enorme y el temor al poder disuasorio de la Gallery Rage es tan intenso que el museo ha decidido recortar de 230 a 180 el número de visitantes que podrán acceder a la muestra cada media hora. Se recomienda, y estas recomendaciones aparecieron de forma real en la prensa británica, se recomienda reservar cuanto antes y la prensa, como os digo, da consejos anticipados para conjurar el mal humor. Nos decía la prensa británica, lo mejor que se puede hacer en esta exposición, además de reservar, es acudir a horas insólitas, no sé si a las 2 de la mañana o cuando pretendían que viésemos la exposición, cuando haga mal tiempo. Estamos hablando de una exposición que se produce en Londres y en invierno, es decir, todos los días hace mal tiempo. Cuando haya manifestaciones, un año en el que hubo bastantes manifestaciones, por cierto, cuando haya huelga de transportes, muy útil, es decir, no tengo metro para llegar, entonces ese día voy a ver la exposición. Un consejo muy didáctico también, rehuir las piezas más célebres, no recorrer en orden la exposición, para así ya destrozar directamente al comisario que se ha pasado 2 años preparando la exposición, evitar los auriculares explicativos, que el responsable de didáctica se habrá pasado 1 año escribiendo, y el consejo más alucinante de todos es el que exhortaba a vestir, y esto es real, una prenda muy visible que le haga parecer alguien oficial, así evitará que la gente le empuje. Yo esto no lo he probado, pero algún día lo haré. Es decir, vestirme de auxiliar de sala, de policía, de guarda de seguridad para poder entrar y que no me empujen. En fin, nos dice el periodista, a lo mejor esta vez solo me compro el catálogo. Bueno, este artículo, que está escrito en un tono muy irónico, es real como la vida misma. Nos encontramos en un momento en el que los museos se han convertido en esto que vemos en la pantalla, es decir, en grandes colas que la gente hace para ver no sabe muy bien qué.
Y la otra parte de los museos son pequeños museos que no están en este ámbito de gran exposición, que están completamente vacíos generalmente, a los que uno asiste y no hay nadie en las salas. Esos son los dos escenarios que tenemos. Y ninguno de los dos son los adecuados, evidentemente, porque la gente que está aquí no quiere aprender de arte. La gente que está aquí haciendo esta cola está aquí porque le dicen que tiene que ver esa exposición. Y luego contará que ha estado en la exposición, pero realmente no necesitan ver esta exposición para aprender algo de arte o para que, en este caso, Goya o Velázquez o Dalí o los artistas de los que hablábamos les aporten algo. Igual podrían ir a un pequeño museo en el que hay un solo Dalí y con ese solo Dalí ya podrían aprender algo y podrían… Es como si nos dijesen, tú solo puedes aprender a conducir si tu primer coche es un Ferrari. Bueno, igual puedo aprender a conducir con un Polo, ¿no? No necesito un Ferrari para aprender a conducir. Pues tampoco necesito igual ver una mega exposición de Goya para que Goya me aporte algo desde el punto de vista artístico. A nivel educativo, además, los espacios de los museos empiezan a ser, de estos museos son absolutamente imposibles. Esta es una imagen que supongo que muchos reconocéis. Es una imagen que, pues, más o menos en media hora se empezará a reproducir de nuevo y es la sala de la Gioconda en el Louvre. Si observamos esta imagen, nos vamos a dar cuenta de que aquí todo el mundo hace algo excepto mirar a la Gioconda. O sea, la Gioconda es la menos importante en esta historia. Hay personajes muy diferentes. Hay bueno, evidentemente la japonesa que está intentando sacar la mejor foto de la Gioconda, esta señora que aparece en la esquina, que no sé si está reservando un restaurante o intentando buscar al marido que se ha perdido llamándole. Hay varias personas de espaldas, directamente de espaldas, cuyo único objetivo es sacarse la foto con esa obra y probablemente ni la mirarán a lo largo del recorrido. Hay dos personas maravillosas que han encontrado el amor enfrente de la Gioconda besándose, pero tienen una explanada maravillosa en el Louvre para eso, es decir, no, igual no es el espacio adecuado para ello. Es decir, la imagen, si uno se pone a analizarla detalladamente, es absolutamente surrealista. No está pasando nada. Lo importante es que aquí no pasa nada entre la obra de arte y el espectador. Todo esto tiene relación, todo lo que está ocurriendo en el mundo de los museos tiene relación también con nuestra forma de comprender el arte, que se ha transformado ya en un concepto de mero ocio. ¿En qué momento nos empezamos a alejar del arte y empezamos a ver que el arte es algo incomprensible y que, por lo tanto, lo consumimos en nuestro momento de ocio, pero no lo vamos a utilizar para nada más? Principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, a partir de la Segunda Guerra Mundial se producen enormes cambios a nivel político y a nivel económico. Se produce también un cambio radical en cuanto a centralización del mundo del arte. Alemania queda completamente destruida, pero evidentemente también el resto de Europa. El centro del arte hasta ese momento había sido París. París está completamente destruido y, por lo tanto, lo que ocurre es que hay que buscar otro lugar, otra localización para empezar a exponer ese arte que ya existía y que empezaba a generar cambios. Para llenar todos estos nuevos museos que se empiezan a generar en Estados Unidos ante la destrucción de Europa. El museo que tenéis en pantalla es el Guggenheim de Nueva York, que muchos habréis probablemente visitado, que es un museo que se crea justamente cuando Europa estaba en ese proceso de destrucción, en el año 36, y curiosamente además empieza a llenar sus salas con las obras europeas que llegaban intentando ser salvadas desde Europa. Si no recuerdo mal, creo que la primera exposición que se celebró en el Guggenheim de Nueva York fue sobre Kandinsky y Mondrian, es decir, eran autores europeos que llegaban a América. Bueno, pues en estos momentos, además de que los museos y galerías de Estados Unidos se empiezan a alimentar con la obra que viene de Europa, se produce otro cambio también muy importante en el mundo del arte, y es que los artistas empiezan a sentirse deslocalizados, empiezan a sentir que no tienen una voz común, que no pertenecen a grupos como había ocurrido hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a desarrollarse un trabajo mucho más interno, mucho más cerrado, no solamente en el sentido de trabajo de estudio, sino un trabajo de carácter mucho más individualista. Los artistas sienten que ya no forman parte de grupos colectivos y empiezan a trabajar por y para ellos.
Uno de los artistas que representa uno de los movimientos más radicales que surge tras la Segunda Guerra Mundial, que es el arte conceptual, que nos dice que el arte tiene sentido a través de la idea, no a través del objeto, el arte como concepto, no el arte como objeto, es Joseph Kosuth, que escribiría esta frase que tenemos en pantalla. La única pretensión del arte es el arte mismo. El arte es la definición del arte. Esta frase es una frase muy real, muy verdadera y al mismo tiempo es una frase que ha hecho mucho daño también al mundo del arte y a la forma en que la sociedad entiende el arte en estos momentos. ¿Por qué? Porque está mal comprendida. Cuando Joseph Kosuth escribe la única pretensión del arte es el arte mismo, no está hablando de nosotros, no está hablando de la forma en la que nosotros tenemos que entender el arte, está hablando de él mismo. El problema de este tipo de frases es que al final han derivado en, bueno, pues en esa frase tan famosa de el arte por el arte. Es decir, el arte tiene sentido, lo entiende quien vive del arte, lo entiende el artista y lo entiende algún cultureta que trabaja en el mundo del arte. Pero está mal entendida. Esta frase lo que quiere decir es que el artista no trabaja para nosotros. El artista, cuando crea una obra, no busca respuestas para nosotros, busca respuestas para él mismo. El artista crea para encontrar sus propias respuestas. Y nosotros tendremos que dar un paso más, tendremos que tomar la obra de arte y desde esa obra de arte generarnos nuestras propias preguntas y buscar nuestras propias respuestas, con independencia de lo que el artista haya creado. Son dos procesos y dos momentos diferentes, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que el arte no lo vayamos a entender, sino que no tenemos por qué encontrar las mismas respuestas que el artista ha encontrado al crear. Y es aquí donde el concepto de arte como herramienta social empieza a adquirir valor y tiene sentido. Nos damos cuenta de que la obra de arte que nos están presentando no solamente tiene sentido por lo que el artista para él mismo quería contar, sino que tiene sentido porque igual nosotros a través de esa obra podemos también contar cosas o podemos generarnos preguntas a nosotros mismos. Llegados a este punto, nos deberíamos entonces preguntar, como espectadores, ¿qué sentido tiene el arte? ¿Qué representa el arte para nosotros? Bueno, hay una autora que os recomiendo que leáis, que es Elindy Sayake, es antropóloga, es profesora de la Universidad de Washington, que hace ya tiempo, en el 83, identificó 8 funciones claras que pueden servir de guía para, bueno, identificar o descubrir un poco el camino que estamos intentando desvelar hoy. Ella nos dice: la primera función del arte es reflejar o hacer de caja de resonancia del mundo natural del que forma parte. Esto tiene una relación muy directa con la sociedad, es decir, lo que nos está diciendo es que el arte refleja lo que pasa en nuestra sociedad. Si el arte refleja lo que pasa en la sociedad en la que es creada, nosotros formamos parte de ese arte. No podemos decir que no, porque vivimos en esa sociedad. Nos dice también, el arte es terapéutico. Esto no tiene nada que ver con el sillón del psiquiatra ni con el Lexatin para relajarnos. Es algo bastante diferente. Para Sayake, el arte es terapéutico como espectadores, porque por supuesto lo va a ser también para el creador, pero como espectadores es terapéutico porque integra sentimientos contradictorios, perturbadores, evita el tedio, permite participar de mundos que no forman parte de nosotros, es decir, nos abre posibilidades y cuando nuestra mente se activa, bueno, se genera un proceso terapéutico importante en nuestro interior. El arte ofrece ilusiones consoladoras. En esta línea podríamos introducir una película, podríamos introducir un libro, podríamos introducir cualquier lenguaje creativo que conozcamos. Es decir, nos permite viajar, nos permite conocer mundos, nos permite tener relaciones que no hemos tenido igual en la realidad. Es decir, nos permite viajar a países que hemos soñado, nos permite tener relaciones sexuales que no hemos tenido, nos permite ser personas que no somos. Esos son ilusiones consoladoras y eso es un efecto positivo también para nuestro cerebro que está normalmente encerrado en un único personaje. El arte puede posibilitar la experiencia natural directa. Importante también porque el arte da valor a cosas en las que normalmente no nos fijamos. Nos permite fijar nuestra atención en elementos que en el día a día para nosotros no habían tenido sentido.
Eso genera preguntas, eso genera reflexión y, por lo tanto, nos activa de nuevo. El arte se puede definir como esencial. Claro, podéis decir, nos lo está diciendo alguien que trabaja en un museo, claro que es esencial. Bueno, según Disayake, es esencial porque ejercita nuestra percepción de la realidad. Podríamos decir que el arte es nuestras gafas, es nuestras lentes de contacto, nos hace ver las cosas de una manera más clara. El arte ayuda a ordenar el mundo y a veces, algo que a mí me parece muchísimo más importante, ayuda a desordenar nuestro propio mundo. De repente nos hace ver que estamos equivocados sobre muchas cosas. Y eso es un concepto muy interesante. Tan interesante es acertar como equivocarse. Y el arte ofrece una sensación de sentido o trascendencia a la vida humana. Una sensación de trascendencia que no se puede encontrar por otros caminos. Y por último, el arte es un medio de ponernos en contacto con los demás. Y este es un punto importantísimo en lo que vamos a comentar o estamos comentando ahí. Es un medio de comunicación. Ayer hablamos mucho de las redes sociales como apertura de comunicación, como forma de poder comunicarnos más ampliamente que lo que hacíamos hace unos cuantos años con el resto de la sociedad, pero también es una trampa. Las redes sociales también son un cúmulo de personajes ficticios y no todo el mundo en Twitter es quien realmente es, no todo el mundo en Facebook es quien realmente es. Y el arte es un medio de ponernos en contacto de una manera real, directa, cuando estamos delante de la obra y cuando hablamos delante de ella. Todo esto, por lo tanto, nos hace ver que el arte es una herramienta social y que tiene que ver con todo lo que está fuera del propio museo. En este caso, estamos analizando cuál puede ser vuestra relación como jóvenes o como colectivo de gente joven con la obra de arte, con esta obra de arte que, insisto, es una herramienta social. Bueno, en este gráfico que veis en pantalla, en el que no aparece ningún dato, porque he borrado literalmente, vais a ver que hay diferentes líneas. Bueno, estas son las estadísticas que aparecieron hace un par de semanas. Algunos las habréis igual visto en Twitter porque se tuitearon, que son las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España entre el 2010 y el 2011. Se suele hacer así, normalmente por periodos bianuales. Bueno, en este gráfico veis varias líneas. La primera línea, la de arriba, es la línea que representa el número total de personas encuestadas, ¿de acuerdo? Con dos colores, uno es el primer semestre, uno es un semestre concreto y el otro el resto del tiempo hasta finalizar el 2011. Después hay dos líneas conjuntas que son prácticamente iguales, que representan el género, es decir, hombre y mujer. Si os pregunto quién visita más los museos o quién es más consumidor de arte, si el hombre o la mujer, creo que a todos, y si hay alguien que haya estudiado arte aquí le va a salir la respuesta muy rápidamente, todos vamos a pensar que es la mujer. La mujer es más consumidora de arte que el hombre. Pero afortunadamente los datos nos dicen que cada vez nos estamos acercando más, porque veis que la segunda y la tercera línea están bastante parejas, aunque la mujer sigue estando por encima del hombre en consumo de arte. Y luego todas las que veis debajo, todas las líneas que veis debajo, son las líneas que pertenecen a la edad. En esas líneas hay una muy pequeñita, que es la última, y hay otra que sobresale por encima de las demás, que es la primera de ese tercer grupo de líneas. Bueno, la última no nos debería sorprender, es la que refleja los mayores de 75 años, ¿vale? Evidentemente los mayores de 75 años, por cultura, por hábitos, por salud, por movilidad, por muchas cosas, no son los más asiduos a los museos. Pero si os pregunto cuál creéis que es la franja más larga, ¿qué edad representa la franja más larga? No sé qué edad me diríais. Bueno, pues la franja más larga, con una diferencia notable, es la que representa la gente entre 14 y 20 años. Algo absolutamente sorprendente, porque si uno va a un museo un día como hoy, un sábado a la tarde, tenéis toda la tarde libre, o sea que podéis plantear una salida a museo esta tarde. No es habitual ver gente de 20 años, no suele ser el grupo de gente más habitual. Las estadísticas son como una moneda, siempre tienen una doble cara
y son reales, pero también son irreales. ¿Qué nos está diciendo esta estadística? Que hay un consumo muy grande de museos de gente entre los 14 y los 20 años, pero ese consumo, ¿en qué espacio de su actividad se produce? En la mayor parte de los casos se produce dentro de una actividad programada y obligada, es decir, dentro de su actividad escolar, una actividad que ha programado o su colegio o su universidad. La pregunta que realmente nos deberíamos hacer no es si los jóvenes de 18 años asisten a los museos, es si estos jóvenes de 18 años que han asistido dentro de una programación obligatoria vuelven después a ese museo, se hacen consumidores de ese museo, vuelven con su familia, vuelven con sus amigos, vuelven con su pareja. Y la respuesta a esto es mayoritariamente no, porque no sienten que ese espacio sea su espacio, no sienten que ese espacio sea para ellos una herramienta interesante, no sienten que de ahí vayan a sacar nada importante. ¿Por qué no sienten que para ellos es algo importante? ¿Por qué no sentís que para vosotros el museo es algo importante? Porque lo sentís como una burbuja donde hay una colección que no tiene absolutamente nada que ver con vosotros. Dentro de un museo, para la mayor parte de la gente joven, no pasan cosas que tengan relación con la gente joven. Y estamos muy equivocados. En pantalla tenéis uno de los artistas más activistas en cuanto al arte como herramienta social, que es el alemán Joseph Beuys, que además de artista fue profesor de arte, y Joseph Beuys tenía claro ya en los años 70 que el arte no forma parte de los museos, forma parte de la calle. En el año 72, con motivo de la documenta de Kassel, Joseph Beuys mantiene una conversación muy interesante que fue después publicada con su editora, con Clara Boderman, en la que Clara le pregunta por qué para él el concepto de escuela y arte es tan importante. Y Beuys le contesta, para mí el concepto de escuela y arte es fundamental porque toda la sociedad es escuela, pero no quiero que la gente crea que la escuela de la que yo hablo es simplemente la escuela de arte. Y él le dice esto a Clara, es una cita textual. Dice, para mí la enseñanza es universal a pesar de todo, o sea, en la calle, ocurre en la calle. Cuando hablas de estas cosas en la verdulería, con la gente, la escuela está en ese momento en la verdulería. Eso significa que el proceso escolar no solo tiene lugar en la escuela, sino que las cosas empiezan en cuanto un ser humano habla con otro de esas cosas. Es decir, que el proceso de comunicación y el proceso educativo no se genera o no se gesta solamente en un espacio concreto, como puede ser la escuela o en el museo, sino que se genera en la calle. Y la obligación de los que estamos en esos centros culturales, de los que trabajamos en el mundo de la cultura, es ayudar a generar esos procesos de diálogo entre lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en el museo, entre lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en la escuela. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos poner en práctica esto. Bueno, este gran muñeco que tenéis aquí, no sé si lo conocéis, es una pieza de Joan Miró, que forma parte de una producción poco conocida de él, que es una producción de grandes marionetas habitables. Una marioneta habitable es una gran marioneta que te pones encima y con la que luego se hace un teatro de calle. De hecho, esa mano que veis ahí agarrando un bastón es real, es un actor real. Y forma parte de una serie denominada El Merma, que Miró realizó en los años 70. Bueno, vamos a imaginar que cualquiera de vosotros vais al museo y os encontráis con esta pieza y el educador del museo os empieza a hablar de la pieza de Joan Miró. Bueno, lo primero que vais a pensar, una pieza de Joan Miró, que es este raro que hacía puntitos y estrellitas y pájaros y que no le entendía a nadie. Y bueno, que hace esas piezas, esas pinturas como las de mi sobrino, ¿no? Es un poco esa idea, la primera que nos vendría a la cabeza. Y luego, claro, diréis, bueno, y encima ahora ver una marioneta, esto es un poco una estupidez, no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Bueno, el educador os va a contar probablemente la historia desde un punto de vista más historicista, que es que esta es una pieza que fue creada en el año 75, en colaboración con un grupo de actores, con un grupo de teatro, que era el grupo de teatro de Joan Baixas en Cataluña, que hacía teatro de calle, y esta pieza tiene relación con el teatro del absurdo que surge en Francia a finales del 19,
Bueno, ya en este momento, cuando ya os empiezan a hablar del teatro del absurdo que surge en Francia, vinculado a Alfred Jarry, tal, ya os habéis dormido, si no os habéis dormido ya a estas alturas de la charla. Bueno, pues ya habéis desconectado del educador que os está hablando de esto. Y además, si os empieza a decir que esta pieza tiene relación con Franco ya, y decís, bueno, vaya rollo, y ahora encima Franco, ¿no? Bueno, pues esta pieza tiene mucha relación con cosas que están ocurriendo en estos momentos. De hecho, vamos a observarla de otra manera. Esta es una pieza que Miró empieza a realizar en el año, como os decía, 75. En el momento en el que está realizando esta pieza, que forma parte de un teatro vinculado con Ubu. Ubu es un dictador, es una figura mitológica del teatro del absurdo francés que simboliza a un déspota, a un tirano, a un dictador. En el momento en que está generando estas marionetas para un teatro de calle, fallece Franco. Como fallece Franco, deciden que estas marionetas van a ser utilizadas por ellos para reivindicar democráticamente en la calle lo que hasta ese momento no habían podido tener, que es libertad de expresión. Y entonces continúan con el trabajo, pese a que el proceso era complicado, y acaban, bueno, realizando varias marionetas. De hecho, esta que tenéis aquí no simboliza a Franco, sino a la señora Carmen, es decir, es la mujer de Franco, ¿de acuerdo? Que sale muy favorecida, como veis. Bueno, pues este teatro del absurdo saldrá a la calle en los años 70, estas marionetas saldrán en los años 70 por Barcelona, saldrán después por Londres, saldrán después por Madrid, saldrán después por París, y lo que van a hacer es reivindicar una democracia que hasta ese momento España no había tenido. Y además lo están haciendo desde la ironía. Esto ocurre en los años 70 en contra de lo que había sido la dictadura de Franco, pero también lo podemos relacionar con algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en estos momentos y que tiene relación con nosotros. ¿Cuándo hemos salido a la calle para reivindicar? Ayer hablábamos del 15M. El 15M es una reivindicación de calle en la que también se reivindican recuperar una serie de derechos que estamos perdiendo. Es decir, aquí hay una relación histórica entre lo que ha pasado y lo que está pasando. Y me diréis, ya, pero el 15M no es un teatro de calle, no es un absurdo. La gente no sale haciendo el tonto con marionetas y utilizando el humor. Sí, la gente utiliza el humor en el 15M y lo ha utilizado. Había muchas protestas que tienen relación con la ironía. Como os he traído 4, pero hay miles, ¿no? Si viene la policía, sacad las uvas y disimulad. Si lo llego a saber, me opero las tetas en lugar de hacer un máster. No somos mendigos, practicamos para el futuro. Y la que más me gusta, si acabas una carrera en España tienes 3 salidas, por tierra, por mar o por aire. Bueno, la ironía es una forma de crítica que se lleva utilizando muchísimo tiempo. Y esto tiene una relación muy directa con lo que muchos artistas realizaron en ese periodo, en los años 70. Si nosotros lo relacionamos con esto, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de los educadores, la persona que está delante de nosotros va a sentir que efectivamente eso que está viendo le sirve para reflexionar sobre algo que está ocurriendo en la calle. Vamos a irnos a otra pieza contemporánea. Esta es una pieza que forma parte de una serie denominada Listados de Ignacia Balí. Un autor que lo que hace son piezas muy grandes, como de 1,30 m de altura, para que os hagáis una idea, no son pequeñitas, y lo que hace es, a lo largo de meses y meses, bueno, centrarse en una palabra, en un tema concreto, ir recortando, como veis, esa palabra en diferentes periódicos. En este caso aparece el término inmigrantes, pero hay diferentes términos. Bueno, Ignacia Balí lo que hace es, bueno, darnos a entender que el concepto de pintura está ya superado, pero también lo que nos está diciendo es que nuestra forma de leer, un poco lo que hablábamos ayer del delfín y del tiburón, nuestra forma de leer es una forma de leer la sociedad muy superficial y que normalmente nos quedamos solo con el titular, ¿no? Lo que comentaba ayer Escolar, vamos al titular y vamos a la foto, o cuando tuiteamos nunca clicamos el enlace, en consecuencia que nos quedamos con esos 140 caracteres que nos están diciendo muy poco, lo importante está en el enlace. Pues eso es lo que también él nos está comentando. Si en lugar de meternos el rollo de que Ignacia Balí lo que está intentando es hacernos ver que el concepto de pintura, de lo pictórico, ya está acabado en el mundo del arte, y hablarnos de técnicas pictóricas y hablarnos de instalación, etcétera, etcétera, lo relacionamos con nuestra forma de lectura y con nuestra forma de relacionarnos a través de las redes sociales, le empezaremos a encontrar sentido.
Y no estamos quitando valor a lo que está haciendo el artista. El artista ha realizado su búsqueda y ha encontrado sus respuestas. Si nosotros tomamos la obra, la usamos como herramienta y encontramos las nuestras. Eso es el arte como herramienta social. Me podéis decir, bueno, pero esto es fácil porque al final son obras, esta, por ejemplo, que ya parten de una crítica social evidente. ¿Qué nos ocurre si vamos a un museo de carácter más tradicional? Ahí ya, bueno, no lo vamos a tener tan fácil porque no lo vamos a poder relacionar con la historia contemporánea. Lo podemos relacionar perfectamente. La pieza que tenéis en pantalla, por ejemplo, es una obra clásica de la historia del arte. Bueno, esta es una pintura creada en el año 1830, en la cual se ve claramente a una mujer portando la bandera francesa y a todo el pueblo, burguesía y pueblo llano, luchando contra la realeza, intentando ganar unos derechos que luego se transformarían en democracia y se transformarían en libertad para el pueblo. Bueno, pues esta pintura normalmente un educador nos la enseñaría desde un punto de vista más historicista o más técnico, es decir, es una composición. En una esquina se agrupa el pueblo y se focaliza la luz sobre la figura principal, que es la figura de la libertad, es la mujer. La bandera tiene un movimiento que parece que arropa al pueblo. Bueno, ya nos hemos perdido a estas alturas de la explicación y nos parece bastante rollo lo que nos están explicando. Vamos a vincularlo con algo más real y, sobre todo, vamos a utilizar la pintura y vamos a preguntarnos qué nos dice esa pintura, porque ni nosotros vivimos en el siglo XIX como Delacroix, ni somos franceses, ni hemos luchado para conseguir esto, estamos luchando por otras cosas, aunque va a llegar un momento en que no sé si vamos a tener que volver a luchar para conseguir esto. Es decir, estamos en un contexto histórico completamente diferente. Han pasado 200 años entre esta pintura y nosotros. Por lo tanto, esto nos tiene que generar preguntas. Os traigo un ejemplo de cómo se puede dar la vuelta a esto y qué preguntas te puede generar algo así. Hay una autora muy importante en el ámbito del videoarte, que es Cristina Lucas, que utiliza también la ironía y se replantea constantemente la narrativa historicista de muchas obras de arte que ya empiezan a quedar caducas para nuestro concepto de sociedad. Y desde esta pieza de Delacroix, ella ha realizado una pieza de videoarte. Nosotros no tenemos por qué generar arte, pero sí que nos podríamos hacer esas mismas preguntas. La vamos a ver si dura muy poquito, ¿eh? Luego la comentamos.
Bueno, esta es la respuesta a las preguntas que Cristina Lucas se hace y que nosotros nos podríamos hacer. Cristina Lucas es una mujer joven que vive en el siglo XXI y cuando ve la pintura de Delacroix se pregunta ¿por qué en la historia del arte, ella como artista y como consumidora de arte, dice ¿por qué en la historia del arte conceptos como libertad, democracia, igualdad siempre se representan a través de una mujer? Cuando si hay un género que ha tenido poca libertad, poca igualdad, ha sido la mujer, ¿no? Es decir, esto nos debería enfadar un poco como hombres y como mujeres. Luego hay algo bastante absurdo, ¿no? ¿Por qué representan a la libertad guiando al pueblo aquí con los pechos al aire, con todos los hombres en plena batalla detrás? Es decir, yo me imagino a una mujer en plena guerra, da igual en cualquiera de las que estén desgraciadamente ocurriendo en estos momentos, con los pechos al aire, me da igual la bandera que lleve, el fin de esa mujer va a ser el que hemos visto en pantalla, es decir, acabará apaleada y probablemente violada. Ese va a ser el fin de una mujer que va con los pechos al aire en mitad de una guerra. Es decir, la representación formal de la mujer es bastante contradictoria, ¿no? Insisto, desde nuestro pensamiento actual, pero es válido. Esto no es ir contra lo que Delacroix pinta en 1830, sino repensar lo que esa pintura puede significar para nosotros en estos momentos, ¿no? Se plantea también el concepto de mujer, es decir, esta mujer abandera el concepto de igualdad y de democracia en un país como Francia, que es verdad que es uno de los más avanzados en este concepto, pero la realidad es que en Francia, según datos oficiales, el sufragio universal no llega hasta 1848. Estamos hablando aquí de una pintura de 1830. La mujer en la totalidad de Francia no consigue el voto hasta 1944, en la totalidad, por lo tanto, igualdad bastante poca. Si nos vamos a Estados Unidos, un país también potente en estos conceptos de democracia, sociedad e igualdad, el sufragio universal no llega hasta 1868. La mujer no puede votar a nivel global hasta 1920 y ya no digamos la mujer negra, que junto al hombre negro no llega a votar hasta 1965. Y nos podemos ir muchísimo más cerquita. Si nos vamos a Omán, el voto de la mujer no llega hasta el año 2003 y si nos vamos a los Emiratos Árabes es todavía un bebé porque las mujeres empezaron a votar en el 2006. Todas estas cosas nos pueden hacernos replantear estas pinturas. E insisto, porque hay gente a la que le enfada mucho todas estas prácticas educativas, es como ir en contra de lo que el pintor quiere decir. Insisto en que todo esto no es ir en contra de esta pintura, sino utilizar la pintura como herramienta para replantearnos esas cosas y generar un diálogo y un debate. Todo esto que estamos comentando hace que transformemos el museo del que comentábamos al principio, un museo pasivo, unidireccional, en el que la gente hace cola, entra, saca la foto y se va, en un museo constructivista, en un museo que no solamente nos da respuestas, sino que nos genera preguntas, que es lo más importante de todo esto. Y en esas preguntas, un grupo muy importante de participación son los jóvenes como generadores de cultura visual. Está demostrado que mi generación tiende rápidamente a buscar o a utilizar como primer buscador el Google, pero la gente joven se mueve más rápidamente a través de YouTube que a través de Google. Bueno, os movéis más rápidamente a través de lo visual más que a través de lo escrito, por decirlo de alguna manera. Y esa cultura visual es algo que nosotros también como museos tenemos que empezar a aprender a recibir. Hoy no tenemos tiempo de analizar muchos casos, solo quiero rápidamente, ya sé que estoy súper pasada de horas y Xavier me está mirando con mala cara, pero solo quiero que analicemos dos casos de qué pueden aportar estos jóvenes y qué podéis aportar vosotros a un museo, uno más cercano y otro más lejano. El más cercano es un proyecto que lleva tiempo desarrollándose en el Reina Sofía de Madrid. Es un proyecto o un programa que se titula o que lleva por nombre Hasta 18. Y es un programa en el cual gente joven de entre 16 y 18 años, como los que veis en pantalla, generan su propia cultura visual en el museo y generan sus propias preguntas y respuestas. Después, evidentemente, de un pequeño debate, reflexión y un
y una pequeña ayuda por parte de los educadores del museo, pero van a ser ellos los que generen también algo en el propio museo. Hay diferentes talleres vinculados a este programa de hasta 18. Uno de los que tienen ahora, que me parece interesante recordar un poco por lo que hablamos ayer, es el taller Documentir. Documentir es un taller que acepta a jóvenes hasta 18 años, en el que se habla de ese concepto de las fotografías que nos inundan desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y que son aparentemente un reflejo de la realidad, de lo que está ocurriendo, pero que si rascamos un poquito nos damos cuenta de que están muy manipuladas, de que realmente esas fotografías no representan una parte real, sino una pequeña parte de la realidad. Una irrealidad de la realidad, podríamos decir. Bueno, pues desde este planteamiento lo que se pide a este grupo de jóvenes es que con sus cámaras fotográficas recorran el propio museo sin ningún guión preestablecido, recorran el propio museo y generen imágenes, saquen imágenes de lo que está ocurriendo en ese museo que se transforma en una pequeña ciudad. Ellos pueden retratar a gente que esté visitando el museo, pueden retratar obras de arte, pueden retratar espacios interiores, lo que ellos quieran. Y con esas imágenes después se trabaja en el concepto de manipulación, las desvirtúan de la realidad. Es decir, hacen que una señora que está con su hijo observando un cuadro se transforme en una señora que intenta romper un cuadro. Es decir, transforman la realidad en su propia realidad. Y con eso reflexionan sobre el uso de las imágenes, que ellos mismos también desvirtúan. Cuando una persona cuelga en su Facebook personal una foto de una fiesta que ha tenido en su casa y no cuelga otra, nos está dando un extracto de la realidad, pero no nos está enseñando la verdadera realidad, porque en esa fiesta no solo ha ocurrido lo que aparece en esa foto, han ocurrido muchas cosas más que no nos enseñan. Pues Documentir hace referencia a todo eso y eso les ayuda a reflexionar. Algo aún más interesante del proyecto del Reina Sofía es que estos jóvenes que participan en este tipo de talleres tienen después la oportunidad de integrarse en lo que ellos han denominado el equipo, en la primera división, en el Barça del Reina Sofía. Bueno, pues en este equipo ya se pueden introducir jóvenes de entre 18 y 20 años, 20, 21 años, que se van a transformar en los guías, en los educadores y en los generadores de actividad de los nuevos jóvenes de entre 14, 15, 16, 17 y 18 años. Y serán los que decidan las temáticas a trabajar, serán los que decidan qué obras se van a trabajar, qué tipología de trabajo. Esa es la idea, que unos vayan arrastrando a otros y al final se genere una comunidad de gente joven que está implicada en el museo. Y lo único que hace el equipo de educación es controlar a nivel de gestión general eso, porque ellos tienen sus propias herramientas para comunicarse. De hecho, tienen una cuenta en Twenty para comunicar todo lo que van haciendo y comunicarse mutuamente. Y otro ejemplo bastante curioso de todo esto, lo vamos a ver a través de Internet. Hay muchos, pero uno de los que a mí más me llama la atención es el del Brooklyn Museum. El Brooklyn Museum, bueno, no sé si lo conocéis, es un museo que estará como en metro, como a 30 minutos del sur de Manhattan. Es un museo que tiene una colección enorme, porque es un museo muy grande, desde arte egipcio hasta arte contemporáneo, por poneros ejemplo de piezas muy, muy distintas, tanto en tiempo como en estilos, en formatos, etc. Y es un museo que se reinventó hace relativamente poco. En el año 2006, si no recuerdo mal, si en el 2006, el director decidió hacer un estudio de mercado de sus propios visitantes y analizar qué tipo de visitantes tenía el museo, con objeto, en principio, de mejorar la calidad de sus exposiciones. Bueno, esos estudios le dieron un dato muy interesante, y es que el 55% de sus usuarios de museo eran menores de 45 años, algo que les sorprendió teniendo en cuenta que hay una parte importante de colección antropológica, que no suele ser lo más apetecible para la gente relativamente joven. Bueno, pues además de eso, preguntándoles sobre sus actividades, sobre su ocio, etcétera, se dio cuenta que
ese porcentaje de gente menor de 45 años, que era un 55%, 8 de cada 10 de esas personas utilizaban diariamente Internet. Estamos hablando del año 2006, que a todos nos parece que Twitter y las redes sociales han existido de toda la vida, pero realmente esto para los museos, las webs y las redes sociales son un espacio relativamente nuevo, bastante nuevo. Se dieron cuenta, por lo tanto, que había un espacio que necesitaban cubrir y que no estaban cubriendo. Y se empezaron a reinventar, decidieron entrar en lo que ya todos conocemos como el ámbito de la web 2.0 y reinventarse el museo desde la red, abrirse literalmente. Ellos tenían este museo y se dieron cuenta de que por encima de esto les quedaba muchísimo espacio por rellenar, es decir, se podían ampliar, no físicamente, pero sí virtualmente, destruyendo o derruyendo los muros del museo, desfocalizando la arquitectura del museo. Y lo que hicieron es empezar a formarse, empezar a formar al personal en el concepto de las webs 2.0 y empezar a generar una web que atrajese también a parte de esa sociedad que físicamente no iba al museo. A través de la web, o gracias a su concepto de web, que vamos a analizar ahora rápidamente, el público del Brooklyn Museum se ha triplicado, se ha casi cuadruplicado en un periodo de tiempo muy corto. Y cuando digo cuadruplicado, hablo de la gente que físicamente va al museo, ya no digamos de los usuarios que ellos tienen en red. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es plantear una web como la que vemos en la mayor parte de los museos. Si vemos un poco el menú principal, visitas, las exposiciones que tienen, el calendario de actividad, qué tipo de colecciones, qué programas educativos tienen, datos concretos sobre el museo, support, bueno, pues todo el apoyo económico, esto es muy habitual en los museos mecenazgo, etcétera, en los museos norteamericanos, etcétera. Y hay una pestaña que no es para nada habitual en los menús de los museos, que es la que tenéis aquí, Community. Community es un espacio que no está creado para los educadores del museo o para que los educadores del museo muestren a los usuarios del museo contenidos del museo. Community es un espacio abierto para el visitante del museo, que puede entrar al museo a través de la red y que luego se puede transformar también en usuario real. Es esta gente que veis en la pantalla, son los que el sábado por la tarde van, los que hacen del museo, tanto del exterior como del interior, su espacio de encuentro y los que participan. ¿Cómo se les puede dar participación? Hay infinidad de formas en el Brooklyn Museum de participar. Uno puede, por ejemplo, colgar sus propias fotos a través simplemente de un password que se consigue en el museo, es decir, qué he visto en el museo, qué me ha interesado, comentarlo sin ningún tipo de filtro. Lo único que hay que hacer es descargarse este policy, es simplemente un papel en el que uno cede los derechos de reproducción de esa fotografía y cuando quiere lo comunica al museo y se quita esa fotografía. Es interesante porque al final lo que estamos es dando la oportunidad de observar desde los ojos del visitante, no desde lo que nosotros hemos marcado como museo. Además de fotos, también podemos subir, aportar nuestros vídeos de todo tipo, vídeos que se pueden generar ante un concierto de música, ante un taller, este es un taller de hip hop, ante algo que ha ocurrido, por ejemplo, en el exterior del museo y que alguien lo cuelga porque le parecía interesante, pues un cantante callejero que está fuera o una banda, etcétera, y lo cuelgan. Y luego, elementos interesantes, por ejemplo, hay un juego, el concepto de juego para mí es muy importante porque así como la ironía nos ayuda a preguntarnos cosas, también el juego nos ayuda a romper barreras, que es el tag you are it, que es este que tenéis aquí, que es un concepto, el tag es una etiqueta, que es una forma de construir la obra de arte. Lo que ellos hacen es darnos una imagen de una obra de arte y la gente cuelga sus tags. ¿Qué son los tags? Son palabras que a nosotros nos vienen a la cabeza cuando observamos esas obras de arte. Entonces, imaginaros, esta bicicleta antigua que ellos tienen, de los años 40 en exposición, ha generado todos estos tags que tenéis aquí, aerodinámica, edad media, futurismo, bueno, ridícula,
ciclismo, diferentes tags, diferentes etiquetas. Esos tags luego lo que permiten es que nosotros los cojamos también en la red y los asignemos a otras obras de arte que están expuestas en el museo. Nosotros generamos nuestra propia colección y la movemos desde nuestros propios conceptos. Nos lo explica muy bien en este vídeo muy divertido de introducción. Vamos a verlo. Bueno, acabo ya simplemente haciendo un pequeño recordatorio, si consigo llegar al final, de lo que he querido comunicaros con todo esto. Y es que, además del museo, de las grandes colas y de las grandes exposiciones que hemos visto al principio, existe otro museo, que es el museo como comunidad de aprendizaje. Y ese museo como comunidad de aprendizaje os necesita a vosotros, porque sois vosotros los que vais a dar voces nuevas, no los que ya estamos dentro trabajando. Este museo como comunidad de aprendizaje, simplemente como resumen, se compone de estos puntos que veis aquí, de lo formal, que es la escuela, que es la universidad, y de lo no formal, que es la calle. Se compone de lo real, que es lo físico, y se compone de lo virtual. Se compone del desarrollo económico y se compone del desarrollo humano. Se compone de la ciudadanía y se compone de la participación social, en la que también estáis vosotros. Se compone de lo rural y se compone de lo urbano. Y para acabar, me vais a permitir una pequeña licencia, que es citar a Jorge Oteiza, todo el día trabajando alrededor de su obra, pues al final lo tengo muy metido en mi cabeza, pero es una cita que yo repito constantemente porque refleja muy bien lo que hemos comentado a lo largo de esta mañana, que es: la obra de arte no educa, la obra de arte es una herramienta espiritual, en nuestro caso podríamos decir social, para servirnos de ella, y una herramienta, una máquina, no educan. Hay una educación, sí, para servirnos de la herramienta. Esta es la idea principal que he intentado transmitiros hoy y que espero que por lo menos os haya hecho reflexionar un poco. Como todo ha sido muy rápido y además muy prontito de mañana, os dejo también mi dirección y mi Twitter por si queréis poneros en contacto más tarde. Muchas gracias, Mila esker.